Free Shop presenta para su perfumería Fiorani Online al periodista Mariano Sarabia en su síntesis de política internacional de la semana. Fiorani Free Shop, las fragancias del mundo en un solo lugar. www.fiorani.com.ar. Y desde la primera hora está impactando a nivel internacional en las portadas de los diarios la noticia de la muerte del fiscal Nisman. Por eso está Mariano Sarabia con nosotros para contextualizarnos este fenómeno que tiene en la historia justamente la tragedia de la AMIA, ¿no? Aquella explosión. Mariano, ¿cómo estás? Hola Hernán, ¿cómo estás? Sí, vamos a tratar de explicar un poco las connotaciones internacionales que tiene tanto el fiscal Nisman, su actuación, su vida pública principalmente, que es lo que nos interesa, como la voladura de la AMIA, que es el atentado, recordemos, más importante de la historia de la Argentina. 18 de julio de 1994. Primero, empecemos por contextualizar, porque en ese momento gobernaba Carlos Saúl Menem. Veníamos de la primera guerra del Golfo, sí. La primera guerra contra, ahí mientras vamos viendo imágenes del fiscal, la primera guerra contra Saddam Hussein y su invasión de Kuwait, ¿no es cierto? Bueno, en esa alianza acrítica que había iniciado Carlos Saúl Menem a partir de sus cancilleres, ¿no? Principalmente Di Taella y el cerebro de Carlos Escudé, aquello que se dio en llamar las relaciones carnales con Estados Unidos, con el Estados Unidos de Bush padre, ¿no? La primera guerra del Golfo, se da este contexto. Primero, el atentado contra la embajada de Israel en el 92. Después el atentado contra la AMIA, como dijimos, en el 94. Y después podríamos agregar lo que se dio en llamar el tercer atentado, que fue el asesinato o la muerte de Carlos Saúl Menem, hijo, ¿no? En el 95. Bueno, a partir de ahí, Hernán, 10 años sin avance, con encubrimiento, con el juez Galeano en el medio, etcétera, etcétera, y con la llegada de Néstor Kirchner, la creación de esta unidad especial de la Fiscalía, sí, para acompañar a los dos casos que investigan la AMIA. Digamos, hay un fiscal y un juez que investigan la voladura en sí, y hay un fiscal y un juez que investigan el encubrimiento. Pero estaba el tercero, que era Nisman, ¿no? A partir del 2004, puesto justamente por Néstor Kirchner en coordinación con la AMIA, con la DAIA y con los familiares de las víctimas. Bueno, pero pasó el tiempo y tampoco Nisman pudo avanzar mucho. No sé si no pudo, no quiso, no supo, pero es verdad que no avanzó. En lo político, en la política internacional, a partir del 2003, hay que decir, Hernán, para entender también el contexto, que no hubo una sola Asamblea General de la ONU en la que primero Néstor Kirchner y después Cristina Fernández de Kirchner no tuvieran dos temas principales. Uno siempre fue Malvinas y el otro fue la AMIA. Eso fue un giro muy importante en la política exterior de la Argentina con respecto a Menem, a De la Rúa y a Duhalde. Que lo tenían allí medio oculto al tema, como hablaron, una especie de vergüenza nacional, ¿no? Exactamente. Así que eso por empezar. Y luego es feo hablar de un fallecido en este caso, y cuando la muerte es tan reciente, pero es importante en cuanto a la información en este tema. Hay que decirlo, Wikileaks, cuando surge a partir de Julian Assange y principalmente a partir del libro de Santiago O'Donnell, ArgenLeaks, tiene muchas, decenas de cables donde se da cuenta de la subordinación directa, podríamos decir, del fiscal Alberto Nisman con la embajada de Estados Unidos. Directamente, no solo que le respondía y le reportaba, sino que hasta pedía permiso, ¿no? Eso está totalmente documentado en este libro, ArgenLeaks, que se consigue en las librerías de Córdoba y de todo el país, ¿no? También con respecto a la CIA, al Mossad, que es el servicio secreto de Israel, y principalmente a la CIDE. Ese es el contexto, ese es el mapa de esta novela trágica que termina en esta muerte, ¿no es cierto? Por eso es tan importante la desclasificación que ha determinado la presidenta Cristina Fernández de Kirchner esta tarde, desclasificación de todos los documentos secretos de la CIDE. Esto lo ha dicho incluso el juez de la causa, el Canicova Corral, ha dicho, lamentablemente Nisman le respondía y obedecía a los que tenían que ser sus subalternos, que son los espías de la CIDE, ¿no? Y también de la CIA. Este es el contexto. Lo último, como para decir de la combinación internacional de este caso, es que la denuncia de Nisman
que había hecho la semana pasada a la presidenta, al canciller y a otros personajes del gobierno y que son aledaños al gobierno de encubrimiento, la verdad, según todos los juristas, no tenía ningún sustento. Y desde el sentido común uno puede decir, Hernán, si realmente hay un gobierno en el mundo que está encubriendo a la República Islámica de Irán y sobre todo en caso de terrorismo, te aseguro que Obama te manda mañana a los marines. Mañana por muchísimo menos Estados Unidos ha invadido países. Lo que quiero decir es que esta denuncia no había sido tomada, por lo menos en serio, por ningún país del mundo, por nadie en la comunidad internacional, tampoco por Interpol y mucho menos por los jueces que están vinculados al caso AMIA. Con lo cual, en realidad, el gobierno lo que necesitaba era que Nisman pudiera ir esta tarde al Congreso y tratara de explicar lo inexplicable. En definitiva, cuando pasa una cosa así y uno no tiene mucha información, lo que tiene que hacer es pensar quién se beneficia y quién se perjudica con esto. El más perjudicado seguramente es el gobierno nacional. Bien, gracias Mariano. Claro, tendrá que avanzar la investigación para elucidar también qué pasó con la muerte del mismo Nisman, como para tener allí en firme la posibilidad de continuar con la causa AMIA. Vamos a ver qué sucede. Estamos esperando más información desde Buenos Aires.